Se ha derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Estamos de vuelta en la segunda hora de esto que es Misión Despertar. Gracias a todos por estar aquí, seguirnos, por sus comentarios, por sus preguntas. Tenemos teléfonos en el estudio si el que nos quiera llamar y hablar directamente con nosotros, y que son el 305-521-3434 y WhatsApp y Telegram 786-315-0689, y siempre agradecidos por sus comentarios y sus preguntas. Y estamos en la disyuntiva de si el cerebro es necesario o no, y para qué le hice toda la perorata del principio, para ver qué dice una parte de la ciencia y qué dice la otra. Hay un señor llamado, un doctor que ya falleció, doctor Lorber, que era un estudioso del cerebro humano, y en sus teorías decía algo muy inquietante. Por ejemplo, en 1980 hizo una conferencia para pediatras, porque el doctor este era pediatra, y ahí publicó un artículo que se llamaba ¿Es tu cerebro realmente necesario? Y produjo un poco de revuelo en la comunidad médica, como diciendo de qué está hablando. Este profesor británico, John Lorber, tuvo una cátedra de investigación en pediatría en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, y desde el año 1979 hasta el año 1981. Por ahí está la fotito, ahí está, ok, doctor Lorber. Además era neurólogo y afirmaba que algunos pacientes son más normales de lo que parecen ser si miramos sus escaneos cerebrales. Las observaciones del Dr. Lorber ponen en tela de juicio muchas nociones tradicionales sobre el cerebro, tanto en términos clínicos como científicos, porque estas conclusiones fueron hechas luego de estudiar una serie de individuos hidrocéfalos con severas reducciones de su masa cerebral. Como todos sabemos, el cerebro humano se encuentra flotando en ese líquido llamado líquido cefalorraquídeo, y ese líquido, entre otras cosas, hace las veces de amortiguador para proteger el cerebro cuando uno se golpea la cabeza. Pero ¿qué pasa? Si ese líquido se produce y se va agrandando y agrandando y agrandando, va haciendo que la masa cerebral sea cada vez menor, porque el líquido se va expandiendo y la masa cerebral se va achicando. Si vemos ahí, hay una de las cosas, ok, ahí ven uno de los escanes de una persona con hidrocefalia. Todo eso negro que ven ahí es líquido cefalorraquídeo. No es cerebro. El cerebro es todo el bordecito que vemos alrededor. Esa es la cantidad de cerebro que tiene esa persona. Digamos, es el 10% de lo que tiene una persona normal. Entonces, aunque las observaciones del Dr. Lorber inicialmente fueron tomadas con mucha incredulidad, posteriormente fueron confirmadas de forma independiente por médicos en Francia y en Brasil, además de la paradoja de que el contenido de la información del cerebro humano, llamado memoria, parece exceder la capacidad de almacenamiento de las células cerebrales. En otras palabras, tenemos mucha más memoria
de lo que las células cerebrales pueden almacenar. Y así, si esto es verdad, en los cerebros del tamaño normal, mucho más es para los casos de que estudiaba el doctor Lorber, que eran cerebros de personas con masa encefálica reducida. Había un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein que usaba como ejemplo de algo que era absolutamente seguro el hecho de que los cráneos de las personas normales estaban llenos de tejido neuronal y no de acerrín, eso es lo que decía. Pues la teoría de este filósofo se volvió incierta cuando Lorber empezó a hacer los primeros escaneos cerebrales en la década del 1970. En esa época había un joven estudiante que estaba en la misma universidad que él, que el doctor Lorber, que era la Universidad de Sheffield. Este muchacho tenía un coeficiente intelectual de 126. Era un estudiante que se había graduado con honores de las clases de matemáticas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es 126? Bueno, ok, el coeficiente intelectual empieza en los 70 puntos, que es un perfil de muy bajo rendimiento intelectual. Después tenemos entre 70 y 80, que es nivel de inteligencia limítrofe. 80 y 90, que es bajo, pero dentro del promedio normal. Entre 90 y 110, es un promedio normal. Casi todo el mundo tiene entre 90 y 110. De 110 a 120 ya es alto, pero puede estar dentro del promedio normal. De 120 a 130, el nivel de inteligencia es superior al promedio. Y 130 en adelante excede mucho al resto de la población. Son individuos con capacidades intelectuales extraordinarias. Estamos hablando de 130. Este muchacho tenía 126. ¿Ok? Estaba considerado dentro del promedio de inteligencia superior en 2 escalas al promedio normal. Era completamente normal este muchacho en cuanto a su interacción social, y sin embargo, cuando el doctor Lorber le hace el escaneo cerebral, comprueba que prácticamente no tenía cerebro, que fue el primer scan que vemos. El médico de cabecera del estudiante había notado que el joven tenía su cabeza ligeramente más grande de lo normal, algo que aparentemente indicaba una persona llamada macrocéfalo. Y macrocéfalo es justamente cuando tiene mucho fluido, mucho líquido raquídeo. Es decir, que tenía un cerebro aparentemente más grande de lo normal, pero realmente no era el cerebro lo que tenía más grande. Y por tal motivo lo mandó a consultarse con el doctor Lorber, porque Lorber era especialista en esto. Entonces él hizo su chequeo rutinario. Cabe destacar que en esa época no había escaneos de cerebro, era el comienzo de las computadoras y de todo esto, lo que acá se llama CT scan. Pero Lorber y justamente en esa universidad tenían un aparato, fueron uno de los pioneros en este aspecto, y encontraron que en lugar de tener un grosor normal de tejido cerebral, el cual debería ser 4,5 centímetros de ancho, hallaron que había solamente una delgada capa de tejido cerebral que medía aproximadamente 1 milímetro. Era como una piel, el cerebro de este muchacho. Y esta capa de 1 milímetro estaba alojada entre los ventrículos cerebrales y la superficie de la corteza cerebral. Los ventrículos cerebrales son la parte interior del cerebro que se encuentra en el centro del cerebro, digamos. El cerebro está así, están aquí abajo como en el centro. El cráneo del estudiante estaba principalmente lleno de líquido cefalorraquídeo en lugar de tener masa encefálica. Preguntan cómo saber si tienes líquido. En general, desde los chiquitos cuando tienen líquido se les agranda la cabeza. Ahí hay unas fotos de unos chiquitos que se llaman macrocéfalos,
Ahí está, ¿ves? Es más grande que la del adulto. Porque tienen hidrocefalia, que es este líquido que se va reproduciendo y aumentando. Y en ese caso le ponen un drenaje. Eso es lo que hacen, le ponen un drenaje para que el líquido salga y pueda descomprimirse y el cerebro crecer. Entonces, esto es algo sorprendente desde cualquier punto de vista, que un muchacho que es graduado con honores, con un coeficiente intelectual de 126, no tenga cerebro. Pero más sorprendente aún es el hecho de que esto no era nuevo para los médicos, por supuesto los médicos neurólogos que se dedican a este tema, porque había decenas de relatos similares en toda la literatura médica desde hace mucho tiempo. Según el doctor Patrick Wall, un profesor de anatomía del University College en Londres, lo más importante que ha realizado el doctor Lorber es una larga serie de escaneos cerebrales sistemáticos que antes no existían, y la acumulación y un conjunto de datos sobre las personas que funcionaban sin cerebros apreciables. Algo que aún no tiene explicación, pero fue Lorber el primero en empezar a crear evidencia, vamos a decir, y a poder tener información abundante con lo cual comparar. En la primera imagen craneal que se obtuvo fue en el año 1971, donde se ve el líquido cefalorraquídeo, y se hizo posible porque Lorber tenía acceso a esta tecnología. Los ensayos clínicos de las tomografías computadas que hoy conocemos, cuyos resultados sorprendieron a la comunidad médica, comenzaron en 1972, pero Lorber empezó un año antes. Y se preguntan cómo puede alguien con una capacidad cerebral extremadamente reducida moverse entre sus compañeros sin ningún impedimento social y además de eso alcanzar un alto rendimiento académico. ¿Cómo es que algunas personas hidrocéfalos cuyos cerebros están severamente distorsionados no existen una marcada parálisis unilateral? Porque yo dediqué una hora entera a explicar las funciones del cerebro. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos cerebro? ¿Quién hace esas funciones que dije durante una hora estuve hablando de todo lo que hace el cerebro? ¿Y quién la hace? Esa es la pregunta. Por eso lo dije. Para que pensemos, espera, entonces, ¿quién hace todo eso? ¿Cómo se interpreta el aparente retorno a la normalidad de un cerebro hidrocéfalo después de una operación para drenar el fluido cerebroespinal? Ok, vamos a decir, tienes la cavidad craneal llena de fluido cefalorraquídeo. Te lo drenan. Sigue sin cerebro. El cerebro puede llegar a crecer y convertirse en un cerebro normal después de eso. ¿Cuánto tiempo toma? Ahora también, ¿por qué hay tanto fluido cefalorraquídeo ahí? ¿Por qué hay esa cantidad así exagerada? Bueno, esto es una operación que se hace cuando alguien sufre esta anomalía. Y ahí hay una foto de un cerebro con una canilla que lo puso, alguien lo hizo, y aunque parece una cosa grotesca, es así como se hace el tratamiento. Se pone un drenaje, no del cerebro, sino de la cavidad craneal, ¿verdad? La que está dentro del hueso, debajo del hueso. Hay otro tema que es la espina bífida, que el doctor Lorber llegó a hacer sus observaciones sobre hidrocefalia a través de la evaluación y el tratamiento de la espina bífida. La espina bífida es una condición congénita. La columna vertebral no se fusiona por completo y deja al tejido nervioso expuesto, lo cual puede ser muy peligroso, y casualmente la gran mayoría de los pacientes con espina bífida también sufren de hidrocefalia. ¿Qué pasa? El cerebro no termina en la cavidad craneal.
el cerebro continúa hacia abajo y se extiende por dentro de la columna vertebral y termina siendo todo el sistema nervioso. Eso todavía es cerebro. ¿Okay? Es una extensión del cerebro. Entonces, si el que tiene las vértebras separadas y tiene expuesta esa parte, es como exponer el cerebro, y también parece que el fluido cefalorraquídeo trata de compensar esto, y no puede, porque no puede formar hueso. Entonces segrega este líquido para aislarlo de alguna manera y protegerlo. Y aunque los orígenes de la hidrocefalia están en cierto grado envueltos en un misterio, todavía no se sabe bien por qué se produce, está claramente asociado con una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo que se produce a través de un sistema de canales y de ventrículos que son pequeños depósitos donde se aloja el líquido en el cerebro. El líquido cefalorraquídeo produce una presión que puede hacer aumentar la dimensión de los ventrículos, varias veces su tamaño normal, y haciendo que el tejido cerebral subyacente sea presionado contra el cráneo. La presión que se debe sentir ahí es horrible, pero como el cerebro no tiene dolor, como dije, en sí mismo, la persona no lo nota. Ahora, el cráneo crece para hacer lugar y termina siendo macrocéfalo la persona. En los niños pequeños cuyos cráneos son aún flexibles, hay una consecuencia obvia, que puede ser, es el aumento del tamaño de la cabeza. Esta compresión física desde adentro produce una pérdida de materia cerebral y por lo tanto no es sorprendente que muchos hidrocéfalos sufran discapacidades intelectuales y físicas. No todas las personas con hidrocefalia son genios, por supuesto. Mucha gente tiene parálisis en la parte del cuerpo. Hay gente que tiene hidrocefalia de un lado nomás y produce un parálisis o espasmos del lado opuesto del cuerpo. Acá preguntan, ¿y qué pasa si nunca se saca el líquido del cerebro? ¿Eso corre el riesgo de explotar, básicamente? ¿O qué pasaría? Sí, crece hasta, bueno, que casi que no tenga cerebro, que es lo que pasó en el primer escaneo, que te queda como una pielcita nomás, porque es tanta la presión que las células no se pueden reproducir. No sé, puede ser que se muera la persona. Son casos muy raros estos. Pero pueden funcionar la mayoría de ellos. Incluso después de hacerle el drenaje ese, muchos se han recuperado. Entonces, dice que un gran número de pacientes parece escapar a este deterioro funcional después del tratamiento de hidrocefalia y de alguna manera, que no se comprende todavía, una estructura cerebral que es extremadamente anormal se compensa. Entonces, aparentemente, el cuerpo, el resto de las células del cuerpo, cumple alguna función que nosotros le asignamos al cerebro y que realmente no es así. Por ejemplo, pensábamos que toda la memoria estaba en el cerebro y no es así. Hay memoria en todo el cuerpo, por todos lados. Y en mi caso he tenido experiencias que estuve con chamanes para liberar cosas mías, ¿no? Traumas. Y estaban metidos en músculos, en lugares que uno no toca, por ejemplo, del lado de atrás de la rodilla, o por aquí abajo de la axila. Ciertos lugares había memorias guardadas, que por ser zonas que no tocamos mucho, se mantienen ahí y no se liberan. Entonces, los médicos creen que las memorias están en el cerebro nomás. Entonces puede ser que muchas funciones estén desparramadas. Sí, por todo el organismo, no solo ahí. Luego, en la unidad de espina bífida del Hospital de Niños de Sheffield, es una de las más grandes del mundo, y eso le dio al Dr. Lorber la oportunidad de hacer muchas observaciones, desde la creación de las tomografías computadas del cerebro hasta el año 2000, se habían hecho más de 600 exploraciones en pacientes con hidrocefalia
que el doctor Lorber dividía a los sujetos en 4 categorías. Uno eran con ventrículos mínimamente agrandados. El número 2 era con ventrículos que abarcaban entre el 50 y el 70% del cráneo. El número 3 era entre el 70% y el 90% del cráneo. Y el cuarto era con una expansión de ventrículo del 95%. Muchos de los individuos de este último grupo, que formaban al menos 10% del total, estaban severamente discapacitados, pero la mitad de ellos tenía un coeficiente intelectual superior a 100, que como dijimos el promedio normal es entre 90 y 110. Si vemos más otras imágenes ahí de la hidrocefalia, ven, por ejemplo, que la parte negra es el líquido cefalorraquídeo, lo que se ve negro en el medio. Y todo lo que rodea el líquido ese es el cerebro, es el poquito cerebro que a algunos les queda. Otros tienen más cerebro, tienen, como ven, como islas de líquido, digamos, y tienen cerebro formado. Entonces, dependiendo de la severidad, a veces las funciones físicas corporales se ven comprometidas. Mira, Ángeles del Alma dice, es cierto, yo tenía un dolor en la cadera y me dijeron que el daño que me había hecho mi hermano estaba alojado ahí. Claro. Sí, son memorias emocionales que se meten ahí. Hay otro médico que se llama Dr. Kenneth Till, ex neurocirujano del Hospital de Niños se llama Great Ormond Street en Londres. Comentó sobre el trabajo del Dr. Lorber y dijo que interpretar los escaneos del cerebro puede ser algo muy complejo y puede haber mucho más tejido cerebral en el cráneo de lo que se ve a primera vista. No sé, pero bueno. Kenneth Till opina que el Dr. Lorber podía haber sido demasiado dramático al decir que alguien prácticamente no tiene cerebro, pero ahí ustedes lo están viendo. Por su parte, el Dr. Lorber reconoció el problema de la interpretación de los escanes y le contestó a Till diciendo, por supuesto, estos resultados son dramáticos, pero no son demasiado dramáticos. Uno no haría tan afirmación si no tuviera la evidencia. Un obstáculo importante en este tipo de trabajo es la dificultad de obtener una cantidad abundante de datos, que es lo que estaba tratando de hacer el Dr. Lorber. Y como se haría normalmente en una investigación científica, que es utilizando cerebros de rata, por ejemplo. Y el Dr. Lorber comentó, no puedo decir si el estudiante de matemáticas tenía un cerebro que pesaba 50 gramos o 150 gramos, pero está muy claro que no estaba ni cerca del kilogramo y medio normal que debería tener. Además, gran parte de la poca masa cerebral que tenía estaba en las más primitivas estructuras profundas, y estas eran las únicas partes de su cerebro que estaban relativamente a salvo en la hidrocefalia. Todavía no entienden cómo ese muchacho se graduó de matemática con honores. Luego el Dr. Lorber dice, debe haber una enorme cantidad de redundancia o capacidad sobrante en el cerebro, tal como ocurre con los riñones, por ejemplo, como ocurre con el hígado. Es probable que la corteza cerebral sea menos responsable de las capacidades cognitivas de lo que la mayoría de la gente imagina. Nosotros podemos vivir con un solo pulmón, con un solo riñón. Quiere decir que es redundante, ¿no? Que hay de más. Y Lorber opina que hay mucho más cerebro del necesario, justamente por si hay problema, ¿no? Que todavía la persona pueda funcionar. Estas son áreas de considerable disputa en neurología. Hay otro médico, el Dr. Patrick Wall, dice que la razón por la cual los resultados del Dr. Lorber y otros similares han sido ignorados durante largo tiempo es debido a que la comunidad médica tenía la idea de que el cerebro funcionaba predominantemente en la corteza cerebral. Como dije originalmente, hay quien pensaba que el cerebro era un músculo. Y eras médico. El Dr. Wall compara la corteza cerebral con una biblioteca que puede ser consultada cuando es necesario.
Luego, Norman Gershwin, un neurólogo del Hospital Beth Israel en Boston, opina que las estructuras profundas en el cerebro son indudablemente importantes para muchas funciones, pero no cree que la corteza cerebral haga mucho menos de lo que se piensa. David Browsher, profesor de neurología de la Universidad de Liverpool, en Inglaterra, opina algo similar y dice: no creo que le atribuyamos más a la corteza de lo que merece. Además, las estructuras profundas son casi seguramente más importantes de lo que se piensa actualmente, pero hablar de redundancia en el cerebro tal vez sea una evasión para explicar algo que no entendemos. Sobre la plasticidad del cerebro, Gershwin dice: el cerebro tiene una capacidad notable para reasignar funciones después de haber sido lesionado, pero que aún así se puede detectar algún tipo de déficit en su funcionamiento si se hacen las pruebas correctas, inclusive después de lo que se considera una recuperación completa. Luego tenemos otro profesor de la Universidad de Oxford. Este profesor es de fisiología, se llama Colin Blakemore. También en Inglaterra, considera que la plasticidad es una cualidad importante del cerebro humano y opina que el cerebro con frecuencia tiene que lidiar con lesiones menores y es crucial que pueda superarlas fácilmente. Dice: puede haber cierta reorganización del tejido cerebral, pero sobre todo hay una función de reasignación. O sea, en otras palabras, varios están de acuerdo en que cuando ciertas partes del cerebro no funcionan, otras partes que no se sabe de dónde, porque si evidentemente no tenemos masa cerebral, otra parte del cuerpo toma las riendas de esa función y hace que todo continúe como si nada hubiera pasado. Quizá sea significativo que muchos de los casos en los que el agrandamiento exagerado de los ventrículos cerebrales no impide una vida normal, sean los casos en los que la afección se fue desarrollando lentamente. Esto quiere decir que fue dándole tiempo al cuerpo a adaptarse. Se sabe que las lesiones quirúrgicas macroscópicas en cerebros de ratas infligen graves interrupciones funcionales. Pero si el mismo daño se hace poco a poco y durante un largo periodo de tiempo, la disfunción puede ser mínima. Quiere decir, el cerebro se va reparando, se va adaptando. Y así como los cerebros de ratas hacen frente a una reducción gradual del hardware disponible, también lo hacen los cerebros humanos en ciertos casos de hidrocefalia. Entonces, el Orber también habla de los subgrupos de personas que él trató, personas que la expansión de los ventrículos estaba reducida, vamos a decir, a un lado, que no estaban tan severamente afectados. Y esto se conoce como hidrocefalia asimétrica, quiere decir que está un solo lado del cerebro está afectado, está reducido, pero no mucho. El doctor Lorber ha visto más de 50 casos de hidrocefalia asimétrica y según dice, lo interesante de estos casos es que solo una minoría de estos individuos muestran las disfunciones neurológicas esperadas. Las disfunciones son parálisis o la contracción de músculos del lado opuesto del cuerpo. O sea que él está también sorprendido porque, digamos, asumiendo que el cerebro hace tal o cual función y luego no tener esa parte del cerebro, no se pueden explicar cómo el individuo sigue funcionando. Y para complicar aún más las cosas, un individuo de este grupo que tenía Lorber tenía ventrículos enormemente agrandados y los ventrículos estaban del mismo lado que su parálisis, cuando normalmente, como bien sabemos, ¿no? Atrás, donde está el bulbo raquídeo, se cruzan
las ramificaciones nerviosas, y la parte izquierda del cerebro maneja la parte derecha del cuerpo y viceversa. Entonces, este individuo tenía afectada, vamos a decir, la parte izquierda, y la parálisis también en la parte izquierda, lo cual es totalmente ilógico y descabellado. Así que las escuelas de medicina se rascan la cabeza porque no saben cómo explicar eso. Gran cantidad de escaneos del cerebros, de los cerebros realizada por el Dr. Lorber, produjo una gran diferencia con respecto a la poca información que se tenía sobre la delgada estructura cerebral de los humanos con hidrocefalia. Sería crucial estudiar el tejido cerebral de estos pacientes hidrocéfalos. Pero imagínense, no le pueden sacar todavía más de lo que tienen para estudiarlo. O sea, de lo poquito que tienen no le van a sacar. Y además, estos individuos son funcionalmente normales. Sin embargo, hay barreras éticas que no permiten experimentar con pacientes humanos, hasta cierto punto. Y aunque no sea lo ideal, no queda otra opción que experimentar con animales. Entonces imagínate, si tienes el 10% del cerebro, te van a sacar el 1% para estudiarte. No te va a quedar. ¿Cuánto te va a quedar? No es posible, dice, hacerle la autopsia a una persona viva. Y sobre todo que está funcionando bien sin su cerebro. Pero bueno, acá entran los gatos, que a mí esto no me gustó nada. Y un saludo al gato Merlín de Ángeles del Alma. A través de la inducción experimental de la hidrocefalia en gatos, les producían hidrocefalia a los pobres gatos, y un grupo de investigaciones con sede en un centro médico en Nueva York reunió imágenes de los cambios en el tejido cerebral. El grupo también observó los cambios en la estructura del tejido después de reducir el líquido cefalorraquídeo de forma equivalente al tratamiento normal de la hidrocefalia en humanos. Quiere decir que el cerebro trata de recuperarse, el cuerpo siempre trata de recuperarse. El representante de este grupo científico, que se llama Fred Epstein, informa que la hidrocefalia es principalmente una enfermedad de la materia blanca del cerebro. A medida que los ventrículos se agrandan, las capas que se encuentran por encima comienzan a estirarse y se rompen muy rápidamente, junto con los axones y las vainas de mielina que los rodean. Los axones, saben que la neurona es como una estrella, ¿no? Y tiene una colita que se llama axón. Y ese axón tiene una cosa que se llama mielina, que es como una miel, que hace que ese se inserte en el otro y se van conectando uno con otro, formando las cadenas neuronales. Pero acá lo que está diciendo es que los axones se rompen, entonces se van desconectando, tienen menos conexiones neuronales cuando tiene hidrocefalia, porque el líquido empuja y rompe tejido. La preservación de la materia gris, incluso en la hidrocefalia severa, podría explicar de alguna manera la notable retención de muchas funciones normales del cerebro, que hacen que la persona prácticamente no sea afectada en sus funciones. Para el tratamiento de hidrocefalia es crucial la capacidad de recuperación del cerebro después de la liberación de la presión del líquido. Y uno de los cánones de la neurobiología es que una vez dañadas las células del sistema nervioso central no pueden repararse a sí mismas. Esto también está en dudas porque había estudios que decían, no, que la persona que, vamos a decir, que bebe mucho alcohol, mata neuronas. Y las neuronas no se vuelven a reproducir y por lo tanto se va reduciendo la capacidad del sistema nervioso de esa persona. En otras palabras, un borracho debería ser un imbécil total sin capacidad de razonar. Pero luego se dio cuenta que no, que justamente porque el alcohol ataca a las neuronas se reproducen más de lo que deberían. Entonces, muchas de las cosas que se creen, ¿no es cierto?, van quedando atrás porque todavía no entendemos bien cómo funciona. Es que a veces pasan de dichos populares a creencias que vos decís, wow, no hagas eso porque es lo que dicen, ¿no? Es como ahora, como el borracho. Sí, sí. Por cierto, Ángeles del Alma dice, gracias por los saludos y me puso un gato ahí. Merlín debe ser, después lo veo en mi casa porque acá no lo puedo ver.
Sí, por ejemplo, comer melón de agua con vino. Con vino. Te iba a decir, claro, sandía mueres, con vino. te mueres. Y lo loco es, hay una combinación. O sea, no me acuerdo si era primero sandía y después vino, o primero el vino y después la sandía. Una te hace bien y otra no. Es muy loco, o sea. A mí me dijeron eso, me acuerdo una vez. No, que te vas a morir. Y yo agarré un vaso de vino, le metí adentro el melón de agua y me lo... No, te vas a morir, te vas a morir. Pero si es una fruta, ¿por qué te vas a morir? Entonces, el trabajo del Dr. Lorber pone en tela de juicio de todos estos conceptos, porque al implantarse un drenaje en un niño hidrocefálico joven, a menudo se ve una restauración completa de la estructura cerebral, incluso en los casos en que inicialmente no había un manto cerebral detectable. O sea, que prácticamente no tenía cerebro, le drenó el líquido y se formó el cerebro. Y por lo visto... Preguntan acá, perdón Sí. que te interrumpa. ¿La persona que tiene más cerebro es más inteligente o no necesariamente? No necesariamente. Por ejemplo, cuando murió Einstein, sacaron el cerebro y empezaron a ver qué tenía Einstein, que era un genio. No tenía nada diferente. Nada. Ni en tamaño, ni nada. Absolutamente nada. Incluso era un cerebro estándar, mediocre. Nada del otro mundo. Y era un genio. O bueno, no era un genio, era capaz de imaginar cosas. A lo mejor le venía esa información. Porque él decía que la imaginación era más importante que todo lo demás. Es más por canalización que por inteligencia propia, creo. Es muy posible. Porque incluso cuando quiso hacer la fórmula mc², famosa esa, ¿no? Él no sabía matemáticas y no tenía serio problema para hacer eso. Tuvo que hablar con un matemático que lo ayude a escribirlo. Entonces, por lo visto hay una verdadera regeneración de la sustancia cerebral que nosotros desconocemos o asumimos que no es posible, pero hasta el momento no se sabe si las células nerviosas se regeneran. Yo creo que sí, no sé de dónde sacaron que no. No sé dónde sacaron que las neuronas no se regeneran. Yo creo que sí se regeneran porque hay estudios que dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, ¿cómo es que un cerebro hidrocefálico se recupera y pasa a ser de una capa delgada que cubre el cráneo, está lleno de líquido, a convertirse en una estructura aparentemente normal, si es que no se reproducen las neuronas, ¿no es cierto? El cerebro es prácticamente neuronas, la mayor parte, ¿no? O sea, si fuera cierto que no se regeneran, no podría formarse cerebro, lo cual para mí es una contradicción ahí. También, de acuerdo con Epstein y según las observaciones de sus colegas sobre los experimentos en gatos, el término rebote se usa para describir el proceso de reconstitución. Se observa un acortamiento de las fibras estiradas y así se disminuye el espacio ventricular que estaba previamente expandido. Como dijo el otro médico, el líquido hace que se estiren los axones y se rompan. Pero cuando se va el líquido, parece que eso se vuelve a reconstituir y se vuelve a la normalidad. Nosotros tenemos células inteligentes, no hay duda. No hay duda. Por eso sabemos ¿qué pasa en los trasplantes? Te trasplantan el hígado, tu cuerpo sabe que ese hígado no es tuyo. Y el hígado que vino del otro, él sabe que no es de ese cuerpo también. Sabe a qué cuerpo pertenece. Y por eso pasan esas cosas raras, que la persona que no tomaba cerveza, de pronto se le da por tomar cerveza. Sí, o el rechazo del órgano. Porque el hígado de aquel tomaba cerveza, ahora le pusieron el hígado a este y a este quiere tomar cerveza cuando nunca tomó. O sea, trae memoria. Lo mismo con el corazón. Una persona puede cambiar hasta la forma de ser. O sea, trae su memoria, parte de la personalidad del individuo grabado en cada célula. Y luego, como dije otras veces, una célula, vamos a decir, cardíaca, no se confunde y cree que es una célula hepática o pulmonar. Sabe bien qué célula es y qué función tiene que cumplir. En otras palabras, son inteligentes.
saben lo que están haciendo, saben dónde están ubicados, saben que se están comunicando con otros órganos para adaptarse a la función integral del cuerpo. Entonces no podemos subestimar tanto a la naturaleza. Vamos a decir, en este caso, a las neuronas, que son células más avanzadas que otro tipo de células, ¿no? En el sentido de que son las células que nos producen todas las sensaciones, ¿no? El cuerpo humano es perfecto desde donde lo mires, o sea, desde la creación, desde un espermatozoide, es increíble, o sea, es increíble, o sea... Es increíble que una persona se forme de un espermatozoide y un óvulo, que son dos células. Exacto. No, es como que... Pero bueno, en poco tiempo, dice este doctor, se forma un tejido de cicatriz construido a partir de las células que se llaman gliales, son células nerviosas, ¿no? Que las células gliales están entre las células nerviosas. La reconstrucción del manto cerebral no da como resultado la reforma de los elementos perdidos, sino más bien la formación de una cicatriz glial y posiblemente un retorno a la función de los elementos restantes. De todas maneras, claro, no hace lo mismo, pero sí puede cumplir la misma función que antes. Digamos, no se ve de la misma manera, no tiene el mismo aspecto, ni tiene la misma estructura, pero cumple la misma función. El doctor Lorber afirma que sus observaciones sobre la dramática recuperación de los niños pequeños que eran gravemente afectados implican que los médicos no deberían rendirse ante un caso aparentemente desesperado. Una operación de reducción del líquido cerebroespinal que en una etapa temprana tiene una buena posibilidad de hacer que un individuo vuelva a la normalidad. También está, por ejemplo, la meningitis, es algo similar, ¿no? Se inflaman las meninges y empiezan a comprimir el cerebro. Pero en casos leves, dicen, o que se desarrollan lentamente y tarde, el doctor Lorber toma un enfoque diferente, citando el ejemplo del estudiante de matemáticas y a otros como él, donde tal vez no sea aconsejable operar, porque en personas como ellos, donde muchos llevan una vida perfectamente normal, se podría dañar a la persona en lugar de mejorarla. La diferencia es más notable entre las afecciones agudas y las afecciones crónicas. Estas afirmaciones seguramente no quedarán sin respuesta, en parte porque hay una multiplicidad de opiniones sobre el tratamiento apropiado de la hidrocefalia y en parte porque lo que el doctor Lorber estuvo haciendo. Este médico ha sido acusado de controversias en innumerables ocasiones, por supuesto, porque desde el principio se está oponiendo a toda la idea de todos los médicos, y como cuando sugirió que no era médicamente correcto administrar un tratamiento extenso a algunos bebés con espinas bífidas y produjo una gran tormenta en el mundo médico. Su experiencia le había enseñado que las consecuencias, en algunos casos graves, eran devastadoras, tanto para el paciente como para su familia, y esta postura del Dr. Lorber fue la causa de acalorados debates por varios años. Así como él aconseja que traten a los que tienen hidrocefalia, él aconsejaba que no trataran a los que tenían espina bífida en ciertos estadios, ¿no? Sin embargo, las ideas del Dr. Lorber han recibido una consideración favorable, particularmente en el Reino Unido, en la década del año 1980. Gerald Hochwald, del Centro Médico de la Universidad de Nueva York, opina que el enfoque del Dr. Lorber sobre la hidrocefalia tiene su valor por estar basado sobre muchos años de experiencia de ciencia clínica. Otro médico, Thomas Milhorat, neurocirujano del Hospital de Niños de Washington, D.C., expresa su fuerte apoyo al Dr. Lorber, a pesar de las muchas diferencias de opinión que había entre ellos. Se alegra de que haya hecho el trabajo que hizo, y aunque podría ser más moderado en la forma que expresa sus ideas, no se hubiera hecho oír por sus colegas si hubiera sido moderado. O sea, lo critica por no ser moderado, pero dice,
Si no hubiera sido moderado, nadie lo hubiera escuchado. Y el doctor Lorber dice que cuando hizo su artículo llamado ¿Es realmente necesario tener tu cerebro?, que todavía se puede encontrar por ahí, está en inglés, lo hizo un poco en broma, sabiendo que hay que ser un poco dramático para ser escuchado. Luego hay otro médico que se llama el doctor Browsher. Opina que aunque el trabajo del doctor Lorber no demuestra que no necesitamos un cerebro, sí muestra que el cerebro puede funcionar en condiciones que creíamos imposibles. Y antes de las investigaciones de Lorber, se pensaba que eso no podía pasar. Y nos han dejado con muchas preguntas sobre el cerebro humano que todavía están sin responder. Es que la ciencia a veces se vuelve muy arrogante. La ciencia a veces es peor que la religión, porque se vuelve dogmático, ¿no? Y es una herramienta de manipulación también. Sí, no hay nada que discutir. Esto es un descubrimiento científico. Sí, está bien, pero muchos descubrimientos científicos han ido quedando caducos y han tenido que ajustarse y cambiarse. También el doctor Lorber y otros científicos teorizan que puede haber un nivel tan alto de redundancia en la función cerebral normal que las pequeñas partes del cerebro de nuestras personas pueden asumir las actividades esenciales de un cerebro. O sea, lo que dijimos antes, no sabemos si el hígado es redundante, si los pulmones son redundantes, si el corazón son redundantes. A lo mejor, cuando el cerebro no tiene lo suficiente, todos estos órganos tienen de sobra como para funcionar. Ángeles del Alma dice, en una película hay una joven que le trasplantan un corazón. Por casualidades de la vida conoce al novio de la chica, que es el que donó el corazón, y se enamoran y se casan, y el amor entre ellos es muy fuerte a pesar de conocerse por poco tiempo. Hay muchos casos reales de eso, hay libros enteros de gente con trasplantes que empezaron a tener experiencias de la persona que está muerta, ¿no? Del cual salió el órgano. Empiezan a tener memorias y costumbres y gustos de esa persona, pero no todo el mundo se atreve a estudiarlos, ¿no? Y digamos, el que recibió el trasplante no va a buscar de dónde vino, ¿no? Quién era el dueño de ese órgano. Pero evidentemente los órganos están hechos a la medida de ese individuo y nada más. Aunque nos parezca que un hígado es un hígado, que un corazón es un corazón, que un pulmón es un pulmón, el hígado y el pulmón y el corazón y todos los órganos de cada individuo son solamente para ese individuo y son diferentes de todos los demás individuos. Por eso un poco la aproximación que tiene la medicina de tratar a todo el mundo igual, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Cuando todo el mundo es diferente. Exacto, no hay dos personas iguales. Entonces va a decir, si este tuvo este problema al hígado, este tuvo este problema y este tuvo este problema, ahora el que viene también va a tener el mismo. No necesariamente. A mí me dieron 3 meses de vida por cáncer en el año 2001. Y yo dije, ¿y en qué se basa para decir eso? Bueno, en las estadísticas. ¿Y pero cuáles son las estadísticas? Y bueno, que el 70% se muere de eso. ¿Y yo no puedo no puedo caer en el 30%? ¿Por qué tengo que caer en el 70%? Entonces se asumen demasiadas cosas, ¿no? Y no somos un automóvil que le cambias el motor de arranque y sigue andando. No es tan simple, aunque esa es la aproximación de los médicos, ¿no? Y luego, últimamente, los neurólogos se han dado cuenta que el cerebro es más bien como un receptor, como un aparato de radio que está captando al individuo, que no está acá, a través del cerebro. O sea, Guillermo está hablando a través de este cuerpo, pero no está en el cuerpo. Está utilizando el cerebro y todo esto para interactuar en el mundo tridimensional, nada más. Pero ninguno de nosotros, por ser seres espirituales, somos seres del mundo tridimensional. No somos de acá.
Entonces, ¿qué pasa? Esta es la interfase, ¿no? Como la película Avatar, ¿ya? Que el hombre Se mete en la cápsula para... se cambia de cuerpo, ¿no? Y al final le gusta tanto el otro cuerpo que se queda... De hecho, en este lado estaba en la silla de ruedas y del otro lado podía correr. Exacto, prefiere quedarse en el mundo de indígena porque incluso es un mundo más sincero que el que él vivía. Entonces, eso te muestra que quiénes somos nosotros. No somos el cuerpo este. Sí, el cuerpo este está hecho a nuestra medida o para cumplir la función que vinimos a cumplir. Pero que los médicos lo traten como algo, ¿cómo se dice? Estándar de... Sí, como 2 más 2 son 4 para todo el mundo. Sí. Claro. Esto es como la dieta que le funcionó a tu amiga te va a funcionar a vos porque a tu amiga le funcionó. Pero tu amiga pesaba 300 libras y vos pesás 120. Somos súper complejos para poder generalizar de esa manera, ¿no? Y a lo mejor puede haber grupos, vamos a decir. Hay grupos de gente que responde a esta cosa, este grupo responde a esta otra. Puedes tirarme hasta ahí, ¿ya? Que, digamos, muchas personas como yo caigamos dentro de tal grupo que tal tratamiento funcione. Pero de ahí, para mí, de ahí no pasa. Y bueno, si hay ciertas cosas que sí funcionan, por supuesto, si la persona se toma, no sé, un somnífero, todo el mundo que toma somnífero se va a quedar dormido, pero también en distintos grados, ¿no es cierto? Créeme que no, porque hay gente, yo tengo un amigo Por eso, mío, en distintos grados. claro, yo tengo un amigo que, por ejemplo, melatonina, que es algo que se vende acá muy fácil, Sí. la mujer de él se toma una pastillita de 5 miligramos y se queda dormida en Claro. en 4 minutos. Él se ha llegado a tomar 6 y 7 y no se duerme. Porque la absorción es muy importante. La absorción es tan diferente entre una persona y otra. Es tremendo. Bueno, entonces, para finalizar, en un documental el Dr. Lorber dice que Hipócrates pensaba que el cerebro era una glándula cuya única función era producir mucosa en la nariz. Y que tal vez no estaba tan equivocado. Entonces... realmente no sabemos bien. Después de toda la perorata que dije al principio. Supongamos O sea que no te enojes si te dicen sos un descerebrado. No te enojes. Así que muchas gracias por aguantarnos y seguirnos. Espero que les haya gustado el... Vicky dice, tremendo programa. Gracias, Guillermo, eres único. Buenas noches, duerme feliz. Gracias, Vicky. Gracias, Ángeles del Alma, por tus comentarios. Nos vemos la próxima. Que tengan una bonita noche. Padre Celestial, Madre Divina, gracias por habernos permitido compartir este chispazo de despertar, este destello de luz en mi consciente. Hoy nos vamos más atentos a la vida real, pidiendo que en un momento de gracia divina se nos permita ver la salida del laberinto que nos confunde. Ya vamos acercándonos cada vez más al cumplimiento de nuestra misión. Esto fue Misión Despertar.